Hola runners, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro tan amado podcast. Me acompaña mi incondicional, la doctora Lispa. Hola runners, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Hoy estamos muy emocionadas, se dieron cuenta por el saludo de María Clara, que tenemos invitados muy especiales. Sí, así es. Vamos a hablar sobre la residencia en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Nos acompañan el doctor Gonzalo Duré, R4 de Ginecología y Obstetricia, y la doctora Paloma Aguilera, R3 de Medicina Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicas. Un placer estar con ustedes. Un placer tenerles. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerles acá juntos. Felicidades por todo lo que está sucediendo en su vida. Les conocemos un poco y queremos que les conozcan también ustedes a esta linda pareja que viene a acompañarnos hoy. Sí, cuéntenos un poco cómo fue elegir la especialidad para ustedes. O sea, desde siempre Gonzalo fue gineco, desde siempre fue familiar, Paloma, ¿cómo fue? Y personalmente, gineco siempre estuvo entre mis opciones, principalmente desde el internado, ¿verdad? Yo creo que durante la facultad todos tenemos muy poco contacto con lo que es la ginecología, pero en el internado sí tuve un poco más de contacto y entre otras especialidades, lo que me gustó de la ginecología es la versatilidad. Es algo que yo le digo a todos los residentes con los que me toca estar, que ginecología es una especialidad muy versátil, es una especialidad que prácticamente te permite hacer lo que vos quieras, Así es. porque si a vos te gusta operar, hay campo quirúrgico, si a vos te gusta oncología, hay gineco-onco. Si a vos te gusta, como a mí, la parte de obstetricia, salud fetal, entonces hay mucho para hacer. Y si querés hacer guardias, vas a hacer guardias. Si querés hacer solo consultorio, ahí puedes hacer tracto genital inferior, puedes hacer endocrinología ginecológica y dedicarte solo al consultorio, ¿verdad? O sea, algo que yo siempre dije es que no me gustaría ser ya mayor y tener que seguir haciendo guardias, tener que alejarme de mi familia noches enteras. Entonces, eso fue lo que prácticamente me hizo decidir gineco, la versatilidad que tiene esta especialidad. Que puede seguir muchos caminos a lo largo de los años también, ¿verdad? Exactamente, no es que tenés que aferrarte a algo, sino que a medida que vas evolucionando como persona, como médico, puedes ir enfocándote en aspectos diferentes de la especialidad. Qué interesante realmente. ¿Y vos, Paloma? Yo también, o sea, tipo, desde mi primer contacto en la facultad, para mí fue algo súper nuevo porque en realidad antes yo no conocía así lo que era medicina familiar o atención primaria de la salud porque en nuestro país, tipo, no nos enfocamos todavía mucho en lo que es eso, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho el enfoque porque te hace conocer un lado un poquito más humano de la medicina, ¿verdad? Más que nada eso, ¿verdad? Y posteriormente cuando ya hice mi internado y tuve ya contacto con esa especialidad, sí, me gustó mucho y me enamoré por ahí, ¿verdad? ¿Y No hubo tenía otra, otra opción? otra opción. Eso justamente les iba a preguntar. ¿Hubo alguna otra especialidad que les movió ahí un poquito la estantería? A mí me gustaba anestesia. Anestesia, Podía ser clínica, clínica. porque también tipo la parte clínica me gusta mucho. Sí, pero Ustedes son de Asunción, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue para venir a parar en Ciudad del Este? ¿Qué les trajo por acá, a la ciudad al- más linda del país? Y personalmente tengo un colega, un amigo personal que fue residente de cirugía en el hospital regional y a lo largo de los años yo vi cómo fue su desarrollo acá como residente, él me explicó mucho cómo era la cosa acá y él me incentivó más que nada a venir acá porque, bueno, tiene ciertos beneficios estar en una residencia donde hay pocos residentes, mucho volumen de pacientes. Entonces, más que nada por la influencia de un buen amigo. era ya una primera opción entonces desde el principio. Ciudad del Este sí, siempre fue una opción desde el principio. La Qué- verdad que también fue algo así, porque yo tenía compañeros o conocidos de allá que hacen, o sea, estaban haciendo otra especialidad acá y me comentaron que el flujo de pacientes y todo eso, no hay muchos residentes tampoco en el hospital, entonces te da mano, ¿verdad? Sí, eso es lo que realmente siempre se comenta del Sí, hospital regional que salís. Entras a una persona y salís quieras o no. guerrero, porque Exactamente, preparado para todo. así mismo. ¿Y cómo fue su
el día de la selección de plazas tenían otra opción de hospital, por ejemplo, si no se daba Ciudad del Este. Sí, personalmente tenía unas cuantas opciones antes de elegir, pero como les dije, para mí era o... Mira, mentalmente yo estaba o IPS o Ciudad del Este. O sea, ese era mi pensamiento cuando quería elegir la plaza, ¿verdad? Y tenía otras opciones en Asunción, Gran Asunción, pero de repente no conocía los hospitales, me daba un poco más de miedo no conocer cómo eran esos hospitales o no tener alguna referencia. Y también yo creo que quería salir un poco de mi zona de confort. Como yo soy de allá, ya hasta mi papá podía vivir con él, o sea, iba a tener muchas facilidades y creo que me planteé en un momento en la vida en el que dije, bueno, es momento de salir de mi zona de confort y ir a luchar solo por algo, bueno, solo, entre comillas, porque siempre tuve apoyo de mi familia, pero sí venir a un lugar nuevo, empezar a vivir completamente solo, empezar a trabajar en lo que realmente me gusta, ¿verdad? Entonces, creo que fue eso es lo que me incentivó también a venir a Ciudad del Este, empezar bien una nueva faceta. Abrazar un nuevo desafío, ¿verdad? Y en tu caso, Paloma, ¿cómo fue? Yo también, o sea, en realidad yo tenía solamente medicina familiar en mente y yo fui la primera que agarró medicina familiar ese año. Igual, tipo, yo tenía otra opción porque yo rendí en el Bautista y también tenía mi plaza ahí. Estaba ahí. Pero es muy distinto hacer la residencia en un hospital público, ¿verdad? Ahí vos ves la realidad que después vas a vivir. Es cierto, ese es un buen Y más si es Medicina familiar. por medicina familiar. Sí. Pero sí, yo tenía pensado Ciudad del Este y tenía todas las otras opciones. ¿Y consideran que fue una buena elección? Hoy mirando atrás así dicen, bueno, volvería a Ciudad del Este 1000 veces o no. Yo volvería, sí, volvería siempre, o sea, eh, es algo que le dije a mi papá hace unos meses atrás, que tomé una muy buena decisión, porque cuando en mis primeros días de R1 no fueron fáciles, Ujú. y mi papá me decía, y bueno, renuncié y vení, no tenés por qué estar ahí, no necesitas nada, y, renuncié y vení, me decía, y yo, no, me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar, y ahora veo atrás y digo que después de todo lo que pasé fue realmente la mejor opción que pude haber elegido, y volvería a repetir ese día de la elección de plaza y volvería a dar la misma respuesta. Qué genial, ¿verdad? Tener esa tranquilidad de haber tomado una decisión correcta, ¿verdad? ¿Y vos, Paloma? También, o sea, yo siento que crecí mucho en todos los ámbitos, digamos, personalmente, profesionalmente. Eh, o sea, yo, por ejemplo, vine sola, tuve que pasar muchas cosas, pero crecí mucho como persona y tengo también ahora otra perspectiva de la vida que digamos. Y se conocieron también, ¿verdad? También. Y ahora esperando un lindo bebé. Qué Linda. bonito. Linda, una linda beba. Sí. Felicidades. Gracias, gracias. Qué lindo regalo de la vida, ¿verdad? Bueno, y decime, hablando de que sufriste en tu primer año de residencia, ¿cómo es la rutina del R1 en gineco acá? Vamos a ser sinceros en ese aspecto. La vida del R1 no es fácil, ni acá, ni en Asunción, ni en ningún lado. Los residentes de primer año están siempre muy cargados de trabajo, tanto asistencial como la parte de documentos, ¿sí? Eh, la vida del R1 empieza, diría yo, que a las 5 de la mañana, se levanta, se prepara a las 5:30, tiene que estar en el hospital. Tienen de repente varios pendientes, dependiendo de los lugares de rotaciones, tienen varios pendientes que terminar antes de las 7 de la mañana, que es cuando estaría llegando el R3, el R4, para supervisar que estén todas esas cosas hechas, ¿verdad? Eh, el R1 tiene mucho trabajo y acá son pocos, son solo 6 residentes por año, ¿verdad? Entonces cubren varios servicios, cubren lo que es la urgencia, sala maternidad, consultorios de planificación familiar, de primera consulta obstétrica. Entonces, vamos a decir que hay un trabajo bastante cargado para los R1. Por ejemplo, un R1 en sala tiene que hacer las curaciones, verificar que estén las planchetas de enfermería,
ordenar todas las carpetas antes de las 6:30 que llega el R2 para revisar. Entonces empieza ahí, como digo yo, empieza a las 5 de la mañana y termina muy tarde. O sea, muy raro que se vaya a las 5 de la tarde habiendo terminado sus pendientes, ¿verdad? Pero algo que sí nosotros tratamos de respetar siempre es el tema de la posguardia, ¿verdad? Que sí es algo que intentamos respetar siempre y cuando todo residente haya terminado todas las cosas que tenía que hacer para retirarse. ¿Sí? ¿Y cuántas guardias más o menos por semana hace un R1? Un R1 hace 2 guardias semanales y una dominical al mes, o sea, serían 3 dominicales en 2 meses. Nosotros para la escala de R1 y de R2 hacemos un sistema que es guardia, posguardia, día normal, guardia, ¿sí? Entonces así van escalando las guardias. Entonces eso es más que nada para que el R1 y el R2 no se queden solo los domingos, que igual hay muchos pacientes y tener de repente un grupo reducido de guardia los domingos hace que se complique mucho. Entonces, hacemos esa escala de guardia y es bastante realmente práctico. Pero sí, son aproximadamente 2 guardias semanales y un dominical al mes. ¿Y cuáles serían los servicios por los que rotan y cuánto tiempo dura cada rotación? Cada rotación dura 2 meses. Y el R1 rota en sala de maternidad, en urgencias rotan de a dos, rotan pares. Y luego rotan por los consultorios. En los consultorios rotan planificación familiar y lo que es primera consulta obstétrica. Pero hacen un intercambio, ¿verdad? Este año tenemos solo 5 R1s porque una de nuestras queridas residentes tuvo que renunciar por motivos personales. Y hay uno solo en consultorio, ¿verdad? Que un mes hace un consultorio, al mes siguiente el otro consultorio. Y el R1 que está en la urgencia es el que se encarga de los procedimientos. Por ejemplo, si hay parto, el R1 de la urgencia hace el ingreso, la conducción del parto y sube a sala de parto acompañando a la paciente. Con el que lo que nosotros buscamos es que el residente con el que tuvo contacto la paciente cuando ingresa al hospital sea el residente con el que le va a acompañar durante su trabajo de parto y sea el residente con el que nace su bebé, ¿verdad? Para, vamos a decir, tener un poco más de tacto, de humanidad, de respeto hacia la paciente. Entonces eso es lo que intentamos. Obviamente no se puede en todas las situaciones, de repente hay cambio de guardia, hay urgencias y demás, pero ese es el enfoque que le queremos dar a la atención obstétrica. Interesante. Y en tu caso, Paloma, ¿cuántas rotaciones tenías vos en el R1? Nosotros rotamos por todos los servicios, ¿verdad? Que en el hospital tenemos clínica médica, cirugía, pediatría, gineco y también por APS, ¿verdad? Entonces, 5 rotaciones y son 2 meses cada uno. ¿Cómo encajan ustedes dentro de los servicios, de los otros servicios? ¿Rotan también con los residentes de ese Y la servicio? verdad que, tipo, hacemos el mismo trabajo que el R1, ¿verdad? O sea, de nuestros pares. Ujú. En gineco, por ejemplo, rotábamos por la urgencia y por los consultorios y también por sala. Solamente que era menos nuestro tiempo, ¿verdad? Más cortas las Más rotaciones. cortas las rotaciones. Y por cirugía también lo mismo, ¿verdad? Hacíamos urgencia y sala. Y si tenías que entrar al quirófano también entrabas. Y en clínica era lo mismo, tipo, teníamos que ponernos a la altura de nuestro par. Solamente que a veces un poco más difícil porque ya llegábamos un poco más tarde. Pero si o sea, si hay compañerismo es muy fácil realmente. O sea, es más fácil porque ser R1 es un poco pesado. Y Ujú. más así para nosotros que de repente ya estás acostumbrado a un servicio y te vas a otro ya. Sí. Tenés que estar Pero, readaptándote sí, todo el tiempo. pero en mi caso al menos yo no pasé muy mal porque mis pares fueron muy buenos compañeros. Y haces el mismo trabajo de curaciones, presentar Todo. pacientes, lo mismo. O Sí, sea, lo mismo que hace un R1 de gineco, haces vos cuando estás por ahí. sí, lo mismo. No hay diferencia. Conducir parto, todo eso también. También. Mira vos. Y yo digo que eso también sería el lado positivo y negativo de que hayan pocos residentes. O sea, negativo en el sentido de que tenés muchísimo Sí, trabajo, pero positivo que podés vos manejar practicar más, ¿verdad? te da esa mano. Sí. Y además de eso, ustedes sintieron, ¿cuál sería, o sea, cuál fue la mayor dificultad que tuvieron en el R1? ¿Fue el horario, en el R1 la convivencia con los compañeros? Estar lejos de su casa.
Sí. Una mezcla de todo, que digamos. La verdad que uno, ¿verdad? Estar lejos es un poquito más difícil, ¿verdad? El horario, porque vos nunca, o sea, en teoría entras a las 7 salís a las 5 pero nunca se cumple ese horario. Había días que yo salía a las 11 las 12 de la noche, eso, pero era porque yo me atrasaba en mis cosas, porque era un trabajo un poco pesado, yo no me acostumbraba todavía. Eh, yo creo que más que nada es el horario, es muy cansador, Ujú. ¿verdad? Vos te vas a dormir un poquito, ya tenés que volver al hospital. ¿Qué era lo que hacía que le llames a tu papá, Gonzalo? Yo ¿Cuándo te recuerdo, decía no, renunciar? fue, fue mi primera guardia el primer día de residencia y era terminando época de COVID y yo no había pisado un hospital desde el internado, después vino todo el tema del COVID, el primer año yo no rendí con AREM, me tomé un año para decidir qué hacer con mi vida. Y entonces ahí volví a pisar un hospital y no conocía el hospital, no le conocía a nadie. No es que yo vine con un compañero de facultad que vino también, algo así, no. Entonces me quedé en la primera guardia y eran las 4 de la mañana, yo me moría de sueño, había muchísimos pacientes todavía en la urgencia, había como 1500 pendientes, yo no entendía qué había que hacer y después colapsé y le envié un audio a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Yo agarro mis cosas a las 7 de la mañana y me voy. Le envié un audio, yo no aguanto esto, no quiero estar acá, huelo mal, estoy cansado, me quiero bañar. Eh, y luego, no recuerdo qué pasó, creo que llegó una paciente con un aborto. Y entonces yo vi como mi R3 en el momento abordaron la situación, hablaron con la paciente, le hicieron sostén emocional. Y al final la paciente acaba de pasar por un momento realmente muy marcante en la vida, ¿verdad? Muy triste. Y como esa contención emocional, después como nos agradeció, yo no tenía ni idea de qué estábamos haciendo. Y eh, creo que ver en la cara de esa paciente tipo una lágrima de agradecimiento después de haber pasado tanto, creo que fue lo que me dijo, no, este sí es mi lugar, ¿no? Y yo creo que lo más difícil de R1 son las guardias. Eh, Como bien dijo Paloma, hay mucho tiene que ver tus compañeros. A mí me tocó un excelente grupo de compañeros, ¿verdad? No puedo quejarme de la mayoría de ellos. Em, Siempre nos apoyamos en las guardias, siempre nos apoyamos en las rotaciones. Intentamos siempre ayudar a subsanar la cagada del otro, porque hacemos cagada como R1, R2, hasta como R4 seguías haciendo cometiendo tus errores, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más difícil es la cantidad de trabajo y en gineco nosotros manejamos algo que creo que en otras especialidades no se maneja de la misma forma, que son los documentos legales, ¿sí? Eh, la ginecología es ¿cómo se dice? La salud materno-fetal es un parámetro de salud a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, la morbimortalidad materna neonatal es un parámetro internacional que se tiene en cuenta para medir qué tan buena es la salud pública de un país. Entonces, nosotros como residentes tenemos un peso bastante grande porque todo lo que nosotros escribimos es auditable, porque todos los ingresos que nosotros hacemos van a estadística, se procesan, tenemos miles de programas de salud que tienen en ojo todo lo que es la parte materna neonatal. Entonces, como decir, cada sellito, cada firmita, cada evolución que nosotros hacemos tiene una repercusión a nivel de lo que es la calidad en salud del Paraguay. Entonces nosotros tenemos muchísimos papeles. Y eso es lo peor, porque casi todos esos papeles completa el R1. Entonces es ir completando, completas mal, tienes que volver a completar, hiciste mal tu ingreso, un ingreso son 8 páginas. Y entonces una cosa que te equivocas tenés que cambiar las 8 páginas porque es un documento legal. Entonces, yo diría que eso es lo más pesado de hacer R1 de gineco. Y yo sé que eso funciona acá y en todas las residencias de gineco, el tema del el manejo de documentos con mucho cuidado.
Pero se aprende mucho de medicina legal, se aprende mucho de redacción científica, porque todos los documentos que nosotros escribimos tienen que ir con un tono científico enfocado siempre con un objetivo legal. Entonces, yo creo que de tanto que escribí en mi R1, R2, hay cosas que no se me van a volver a olvidar y no se me van a pasar y me van a ayudar muchísimo durante mi vida profesional. Y sí, Genial, de seguro que totalmente. sí. Y me imagino también que una de las mayores dificultades es que vos de interno no tenés tanta responsabilidad y de repente bruscamente Chocas ahí con la realidad. chocas ahí contra la realidad, ¿verdad? Igual ustedes, tipo, veían cómo era en cada Sí, servicio, ¿verdad? Claro, sí. Estaban muy de Algunas cerca. cosas sabemos, pero les volvemos a preguntar, ¿verdad? Que No, 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 tranquilan no, y... pero tipo, sí, ustedes estaban así muy metidos con nosotros ayudándonos siempre. sí, nosotras Sí, éramos sus internos. sí, sus internas de R1, o sea, recordamos esas épocas. Esas épocas Sí, difíciles. Y aparte que, como te digo, el cambio es demasiado brusco y todo es muy Sí. nuevo, entonces adaptarse me imagino O que sea, es lo... tener el sello luego te da otra responsabilidad, ¿verdad? Sí. Vos ya sos responsable de todo lo que hagas, de todo lo que firmes. De interno es más light. ¿Y cómo es la rutina académica de un R1? ¿Es igual en gineco y medicina familiar? ¿Tienen clases distintas? ¿Vos hacías las mismas clases que ellos, por ejemplo? Nosotros tenemos nuestras clases del posgrado, ¿verdad? Que suelen ser los sábados, pero no se cumple mucho así la fecha exacta. Y después los jueves sí tenemos en nuestra clase que tipos de medicina familiar, luego que es así religiosa, sí o sí tenemos que presentar casos clínicos o algo, casos raros que tuvimos en la rotación por la que estábamos y aparte clase de medicina familiar. Pero también podemos participar en las demás clases cuando rotamos por los servicios, o sea, nunca nos negaron. Ya. pero Pero les tam- exigen. No, no es obligatorio, pero la verdad que siempre participamos. sí, tampoco es como que tenés que estar sí o sí en las clases de medicina familiar y de la rotación en la que estás, ¿verdad? De No es. medicina familiar sí, Pero de pero gineco de no era la, obligatorio, no. por ejemplo. Ya. Y en el caso de ustedes, ¿cómo manejaban esa parte? Bueno, en Gineco nosotros tuvimos un antes y un después, ¿sí? Cuando yo era R1, digamos que la docencia era un poquito dejada de lado y íbamos más hacia el asistencialismo. Ahora hubo un cambio en el cual Gineco está entrando en un proceso que estamos fomentando mucho lo que es la investigación. Nosotros ahora, este año, empezamos a desarrollar revisiones bibliográficas lunes y viernes. Entonces, todos los lunes y viernes hacemos revisiones bibliográficas y es escalonado. O sea, el R1 se forman grupos de un R1, un R2, un R3 y un R4 por día, ¿verdad? Entonces, los cuatro juntos hablamos de un solo tema. En Gineco tenemos un manual, que es el manual de las principales patologías obstétricas, que es un manual rojito, que es la Biblia de la atención obstétrica en Paraguay, ¿verdad? Es el manual por el cual tenemos que guiarnos según el Ministerio de Salud para la atención obstétrica. Entonces, el R1 se encarga de presentar todo lo que dice ese manual de cierta patología. El R2 se encarga de presentar lo que dicen las guías del Clinic de Barcelona. El Clinic de Barcelona es referente en lo que es obstetricia a nivel internacional. Entonces, el R2 se encarga de presentar sus manuales, complementando el manual del ministerio. El R3 se encarga de hacer búsqueda en lo que se llama Cochrane de metaanálisis para presentar algunas cosas que de repente se escapan de los dos manuales, ¿verdad? Y los R4 hacemos búsqueda en up-to-date de lo más nuevo que podemos sacar y complementamos una forma de debate, por así decirlo. Como base se tiene la base siempre de lo que es el manual del ministerio, pero la función paralela del R1, R2 y R3, perdón, del R2, R3, R4, es complementar esa información que el R1 trae a la reunión clínica, ¿verdad? Lo menos que se está haciendo en el mundo, en comparación a lo que Exactamente. se hace acá. Y Wow, que buenísimo. beneficiaría a nuestro servicio, ¿sí? Qué Como genial. les digo, eso es algo que empezó este año. Nosotros llevamos 4 clases de esas hasta ahora. Primero hicimos una vez a la semana, ahora estamos desarrollando 2 veces a la semana.
porque se volvió algo que realmente da gusto hacer, da gusto participar y aprendemos Y todos mientras juntos. están debatiendo, ¿quién está haciendo el trabajo del R1, por Muy buena ejemplo? pregunta y Porque me da Despacito. curiosidad. depende. Mm, Por ejemplo, el viernes pasado un grupito, que era el grupo de la guardia, se tuvo que quedar en la urgencia porque había muchos pacientes en trabajo de parto. ujú. Pero normalmente nosotros tenemos dos obstetras de guardia y un jefe de guardia. Y el jefe de guardia se suele quedar con las obstetras. Si es que hay algún procedimiento que es para quirófano, se quedan los que son de quirófano, entran al quirófano, salen del procedimiento y pueden ir a participar porque damos las clases ahí en el hospital. No es que tenemos que salir del hospital para hacer eso. Entonces, eso sí nos permite, sí, de repente se atiende solo lo que es muy urgente en ese tiempo porque está el jefe solo en la urgencia. Tipo, todo lo que es verde puede esperar un poquito más. Todo lo que es amarillo puede esperar un chiquitito. Y lo que es rojo es lo que atienden de repente el jefe y las obstetras cuando no estamos todos los residentes. Pero si está descompensada la guardia, se queda el equipo de guardia o se queda el equipo de quirófano si hay algo para operar. Tampoco buscamos desatender lo que es la atención a las pacientes. Genial. Aparte de eso, el programa de gineco tiene sus clases por año. Por ejemplo, los R1 tienen un tutor, que suele ser la doctora Katia Ayala, directora médica del hospital. Y ella se encarga de dar las clases que son específicas para R1, una vez a la semana. Los R2 tienen su tutor y dan clases de R2. Los R3 y el suyo y los R4 el suyo. Y una vez al mes tenemos clases integrativas de posgrado, ¿sí? Que son las clases que tenemos en la Facultad de Medicina de la UNE. Y ahí damos una sola clase a todos los residentes y son temas integrativos. Por ejemplo, este sábado tocaría dar puerperio patológico, puerperio normal, por ejemplo. Y en esa clase estamos todos los Todos. residentes juntos. Qué interesante que hayan aplicado esta nueva metodología. Ahora me imagino que ha de ser demasiado enriquecedora para todos. Tiene sus pros y sus contras porque si bien es una carga más al asistencialismo que hacemos, eh, yo creo que cuando sos R1, R2 es cuando más, tipo, hasta puede llegar a molestarte el tema de tener que tener tanta clase, tener que hacer una búsqueda bibliográfica, tener que estudiar para tu clase, pero luego cuando ya ves con ojo de R3, R4, ya te das cuenta que, o sea, yo personalmente me hubiera encantado que eso se hubiera hecho cuando yo era R1, eh, que se hubiera fomentado la investigación científica como se está fomentando ahora, las búsquedas bibliográficas. Realmente me hubiera encantado que esta iniciativa se haya movido antes como se está moviendo ahora. Y no sé, de repente el R1 le va a parecer un poquito pesado, porque siempre las clases son así, alrededor de las 11 las 12 porque es el horario en el que el servicio es más tranquilo para desarrollar esas actividades. Y es justo de repente estás posguardia, tenés sueño, ya no entendés nada. Pero yo sé que con el tiempo se van a dar cuenta que eso marca realmente una diferencia en tu formación. Sí, totalmente. ¿Y tienen exámenes y eso? Nosotros tenemos un examen de lo que es con nuestro tutor. Son 3 exámenes al año. Son 3 exámenes al año con nuestro tutor de las cosas que él nos enseña. Y aparte, son 3 exámenes al año de lo que es la FACISA, ¿verdad? 2 semestrales y uno final. Eso en todas Sí, las en todas las especialidades. especialidades. 2 semestrales y uno final, sí o sí, cada año. A ver. ¿Y Eh, es más un examen protocolar o existe la posibilidad de no pasar, por ejemplo, el examen? sí, pues, Sí no pasa. existe. Yo de R1 me pasé mal en ese examen. En el primer examen, porque vos venís con la mentalidad de la facultad. Y realmente los exámenes de la facultad no son extremadamente difíciles, son todo lo que te enseñan tus profesores en la facultad. En cambio, en estos exámenes de posgrado, eh, los posgrados son muy autodidactas. Y lo mismo pasa con las especialidades. El docente te da una diapositiva donde te explica a grandes rasgos ciertas cosas, pero luego los exámenes salen de la información de los libros. Entonces, si es que como R1 no tenés realmente tiempo de agarrar un libro y sentarte a leer página por página, entonces en mi año realmente rendimos muy mal todos los R1 ese primer examen, porque agarramos y chocamos una realidad que es tipo, este examen no es como la facultad, como que tiene 50 preguntas y de las cuales 30 son preguntas así abiertas de
completa, cita, o sea, no es que son todas selección múltiple ni exámenes protocolares, sí requiere cierta atención y sí requiere un estudio previo a rendir ese examen, no solo con lo que estás aprendiendo día a día en el hospital vas a ir a rendir bien rendir. ese examen. ¿Y qué Le llamaste a tu consecuencias? papá después. No, se me cayeron más. Sí me dio Ya vergüenza. pasó una. Esa parte mejor no comentar. ¿Y qué consecuencia tiene, por ejemplo, rendir mal? Volvés a rendir. O sea, hay una segunda mesa que sí tiene su costo aparte y todo lo Mm, demás. ya. Pero puede suceder, por ejemplo, que una persona no pase al R2 por esos exámenes. No conozco a nadie, pero creo que sí. No conozco a nadie realmente. Siempre al final terminan pasando todos. Pero en teoría, por lo que tengo entendido, pues no puedes recursar la residencia. Ya. No promocionás a R2 y perdés tu contrato beca. Ah, claro. Entonces, Y la complicadísimo. promoción va Sí. de la mano tanto académica como asistencial. No es que vos puedes en el hospital de repente pasar a R2, pero en el posgrado no. O sea, no. Ya, Tengo entendido que no va así. comprendo. Ya. Y de R2 ya respiran un poco más, cómo es la rutina, qué cambia de R1 a R2. Yo creo que o sea, no sé cómo para ustedes, pero para mí y para todo residente con el que hablo, lo peor es el R2. O sea, de R2 ya tenés más responsabilidades, porque vos de R1 te mandan nomás. Vos tenés que hacer nomás, tipo, todo es mecánico. Vos haces lo que te dicen, haces lo que te dicen, pero de R2, tipo, vos ya tenés que decir qué Tomar la hacer. decisión. Vos ya tenés que tomar decisiones. Tipo, hay veces que incluso como nosotros no somos muchos residentes de R2, pues te quedas solo, y eso en la guardia como superior incluso a veces, y vos ya tenés que tomar las decisiones y es un peso así muy... Sí, mucho mayor, ¿verdad? La Sí. responsabilidad es enorme. Pero la Pero carga horaria es menor. O no, sea, no, la carga horaria no las cambia. guardias son Son iguales, pero de lo único que te desligas un poco es toda la parte mecánica, tipo, no tenés que hacer tanto trabajo, pero sí tenés que estar controlando más, No tenés que hacer tanto papeleo. Exactamente. más Esa o es la menos. diferencia. Disminuye un poco. El tema algo que siempre solemos decir es que el R1 no piensa. El R1 tiene que sí doctor y hacer lo que se le dice y punto, ¿verdad? No, pero No es tanto así realmente, pero sí el R1 es más un trabajo de que me dicen que haga esto, yo hago. No me dijeron que haga, bueno, no hago. Pero R2 sí, es- si el R1 hace algo mal, es culpa del R1. Y es culpa del R2 que no estaba viendo que el R1 estaba haciendo bien sus cosas. Entonces, para mí el R2 es el año más pesado. Porque todo lo que haces vos es tu culpa y todo lo que hace tu R1 es tu culpa Te volvés también. niñero. te juro. Y, Tenés que y cuidar todo. pero ¿cuáles creen que es digamos, el lado positivo de dejar de ser R1? El lado positivo yo creo que va más porque Mejoran las cosas. mejoran las Mejoran. cosas, pero mejoran de forma personal. O sea, yo cuando fui R2 empecé a darme cuenta de por qué yo hacía ciertas cosas como R1, ¿verdad? De repente de R1 no te da tanto de estar pensando por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto. En cambio, como R2 tiene todo mucho más sentido. Creo que pasa lo mismo en la facultad. Cuando llegas a cuarto, quinto, ahí realmente empezás a entender por qué estudiaste histología, por qué estudiaste anatomía patológica. Entonces, que de repente en esos años, tipo, ay, ¿yo por qué estudio esto, verdad? Y Muchas cosas te cierran. muchas cosas cierran y ahí te das cuenta y más o menos abrís los ojos y te das cuenta de qué tanto te sirvió tu R1, ¿verdad? Y aparte, lo que tiene de ser R2 es que son más rápidos. Ya manejas las cosas que tienes que hacer, ya no estás perdido, ya le conoces a todo el mundo, ya manejas tus horarios. Para R2 ya en teoría deberías haber aprendido a llevar esa vida de residente de una forma más relajada. Y ya conoces al hospital, no te perdés más Yo, bueno, vine recién, andaba un GPS en el hospital. dentro del hospital. Salir de pediatría a clínica ¿Cómo era? médica No. era todo un tema, Dios mío. Yo empecé por gineco y un día me dijeron, andate a la urgencia adulto, y yo así, bueno.
sea, ni dónde estaba. ¿Dónde era la urgencia de adultos? Yo me acuerdo que con Paloma llevábamos, con Paloma y Ada en pediatría, le teníamos que llevar a las criaturas para hacer radiografía. Y Ada le alzaba a la criatura y Paloma el balón de oxígeno y así kilómetros por ahí en el hospital. Realmente todo un tema era. Recuerdos. Recuerdos. Recuerdo. ¿Y cuáles son las rotaciones del R2? ¿Se repiten las mismas? En gineco hay una variación. El R2 rota por igual, 2 por sala, 2 por urgencias. Solo que en sala el R1 lleva pacientes de R1, ¿verdad? No complicadas, puérperas normales, puérperas Ujú. quirúrgicas sin patología de base o con patología estable. El R2 en sala sí lleva ya pacientes más complicadas, lleva gestantes, lleva puérperas complicadas con complicaciones obstétricas severas. Y en la urgencia lo mismo, en la urgencia el R1 se encarga de los ingresos, conducción del parto y demás. Y el R2 se encarga de acompañarle al R1 a evaluar esas pacientes, a guiarle cómo hacer sus ingresos. Si hay una paciente, nosotros le denominamos código rojo a las pacientes que de repente tienen o una hemorragia o alguna crisis hipertensiva que puedan afectar el embarazo. Entonces son pacientes que el ingreso, por su complejidad, hace un R2. Ya. Después rotan por quirófano, porque los R2 pasan a empezar a operar, a hacer cesáreas. Entonces tienen su rotación por quirófano y tienen su rotación por consultorio. El R2 en consultorio rota por lo que es prenatal de alto riesgo. Y el R1 y el R2, ambos, llevan, por ejemplo, patologías obstétricas y ginecológicas. Por ejemplo, el R1 hace gineco y obstetricia. No. El R1 está 100% enfocado a lo que es obstetricia. Ah, El obstetricia. R2 también, pero no, ya tiene de repente una pincelada de evaluar EPI, acompañar al R3 a evaluar pacientes ginecológicas. Y una vez que llegas a R3 es meramente ginecológico y ya Mm, supervisas de repente cualquier cosa que se le pueda escapar al R2. ya, Pero en teoría el R1 y R2 es 100% enfocado a pacientes obstétricas. entiendo. Pero no son servicios totalmente separados, No, ¿verdad? no, está todo incluido. Está todo junto, No, pero se por divide el espacio trabajo físico nomás. es el mismo espacio físico, pero el trabajo está dividido en la práctica. Sí, bien. ¿Y cómo hacen ustedes, Paloma, de la responsabilidad del R1 a la responsabilidad del R2? O sea, igual acompañan a sus pares de la rotación, Sí. hacen más indicaciones, ¿cómo es la rutina del R2 de medicina familiar? Y la verdad que es lo mismo. Tipo, de R2, creo que en el único servicio que vos ya empezás a hacer indicación de R1 es en gineco. Después en los demás servicios a partir de R2 recién empezó. Indicaciones. Sí. Pero es el mismo trabajo. ¿Y cómo R1 evolución hacen ustedes? Evolución, o sea, todo lo que sea la parte mecánica, tipo evaluar el paciente, hacer las curaciones y la evolución. Y de R2 empiezas a hacer ya las indicaciones. Y obviamente que si hay mucho trabajo, también haces evolución o lo que sea, le ayudas Claro. al R1. ¿Y la diferencia del R2 para R3? ¿Cómo Ahí sí ya es fue? un cambio más, más Se abre grande. el cielo. Ves el sol. El sol. Poder salir del hospital un día. Tenés más tiempo, porque, o sea, tipo, tenés un poco menos de trabajo, tipo, ya mandas, no, no, mentira, pero sí tenés un poco más de tiempo, incluso para, creo que a partir de finales de R2 a R3, luego recién en la residencia vos tenés más tiempo como para leer o para tener una vida social hacia afuera o algo así, porque los primeros años son muy pesados, pero sí cambia mucho, ahí recién. Podés hacer más ciencia, podés Sí. pasearte más. En el caso gineco, por ejemplo, ahí hay un problema que es el R4. ¿No? En en la mayoría de las especialidades son 3 años, R1, R2, R3, rural. ¿Verdad? Gineco son 4, eso ya aviso con las runners. Gineco son 4 años, no vengan después a Hay decirme. gente que no Porque hay sabe. gente que no Sí, sabe, hay hay gente que gente no que sabe. elige la especialidad y te dice, ¿cómo que gineco son 4 años? Y sí, mi cielo, gineco son 4 años. Y ya saben, con Runner son 4 años, por favor, tengan eso en cuenta, no vengan a decepcionarse después. Pero son 4 años que valen la pena, ¿sí? Porque nosotros manejamos prácticamente lo que son dos especialidades. Por un lado la obstetricia y por otro lado la ginecología.
Yo voy a resumir tu pregunta en R3 y R4, vamos a englobarle en uno solo. Vale. El R3 tiene más tiempo libre y el R4 tiene mucho más tiempo libre. ¿Ya? Vamos a decir que el R3 tiene una función en gineco de supervisor y es un alumno ginecológico. ¿Sí? El R3 tiene muchas más rotaciones que los otros años de residencia, pero son rotaciones por consultorio. Por ejemplo, el R3 de gineco rota un R3 por urgencia para supervisar la urgencia, un R3 por sala para llevar lo que son las pacientes ginecológicas y para supervisar las pacientes obstétricas complicadas. Luego rotan por un R3 por quirófano, que empieza a, de repente el R3, la función del R3 en quirófano es ayudar en cirugías ginecológicas, de repente hace algunas cirugías de ovario, ayuda, instrumenta en las histerectomías, porque después le va a tocar a él el año siguiente hacer histerectomías, cirugías vaginales y demás. El R3 rota por consultorio masto, que son consultorios de subespecialidades, de tracto genital inferior, donde se hace PAP, colposcopía, lo que es conolip, electrofulguración. Ahora que estamos haciendo mucho test de BPH, ¿verdad? También rota por ginecología infanto-juvenil. ¿Ya? Hacen ya más consultorios de subespecialidades para ir englobando mejor la formación. Interesante. Y el R4 tiene sus rotaciones, también un R4 en la sala. La función del R4 en la sala es gestión. Le ayuda al jefe de guardia a hacer las recorridas. Si hay alguna paciente oncológica, se encarga del manejo de la paciente oncológica. Si hay algo grave en la sala, se encarga de supervisar que se le haga un tratamiento adecuado. Funciona más como un ayudante del jefe de la sala a la hora de manejar la sala de internado. Luego hay dos R4 en quirófano que se encargan de lo que son las cirugías programadas, todo lo que son histerectomías, cirugías vaginales, cirugías reconstructivas. Luego hay dos residentes que rotan por tracto genital inferior. Nosotros como R4, por ejemplo, ya hacemos lo que es Conolip, para tratamiento de lesiones precursoras de cáncer del cuello uterino, hacemos electrofulguraciones, rotamos en otros hospitales, rotamos por ejemplo en Presidente Franco, que tiene un servicio de patología cervical mejor estructurado que el del hospital regional, entonces rotamos en los dos, ¿verdad? Para complementar todo. Allá hacemos más procedimientos, acá en el regional hacemos más lo que sería biopsias, PAP, colpo, y allá hacemos ya todo lo que es con el IP, electrofulguración y más procedimientos que tienen que ver con la subespecialidad de tracto genital inferior. Ya. Y prácticamente hay consultorio de gineco, ¿verdad? Que también compete al R3 y al R4, que es el consultorio donde se ven pacientes ginecológicas. Nuestros consultorios están separados entre lo que son consultorios obstétricos y consultorios ginecológicos. ¿Ya? Los consultorios ginecológicos son de R3 y R4 con un jefe, y los consultorios obstétricos son de R1 y R2 con su respectivo jefe. A tener en cuenta que nosotros somos un hospital que tiene mucho flujo de pacientes y tenemos pocos ginecos, tenemos pocos jefes de consultorio. Entonces hay días que no hay jefe de consultorio, hay días que la obstetra no va a su consultorio, entonces de repente hay así ciertas rotaciones de el R3 se va con el R1 a ver pacientes obstétricas para que el R1 no esté solo y demás, ¿verdad? Pero se trata de respetar lo que estamos diciendo de estas rotaciones en todo lo posible. Ya. Y podés decir que tenés más oportunidades de investigación a medida que operas más e investigas más a medida que pasan los años, ¿o cómo es? Sí, yo creo que Digamos, tenés más tiempo, tenés más flexibilidad horaria, ¿verdad? Si bien tenés de repente más una carga administrativa que otra cosa, pero el ejemplo de mis compañeros, por ejemplo, casi todos nos vamos al hospital con nuestra computadora y nos sentamos. Nosotros en Gineco hacemos mucha estadística porque nosotros de repente cargamos ciertos datos de egresos de los pacientes, cargamos datos de pesos de partos, etcétera. Entonces nosotros siempre estamos con la computadora manejando estadística, entonces tenemos más tiempo para hacer ciencia. Buscamos siempre de repente darle un toque más
docente a las recorridas médicas, por ejemplo, haciendo preguntas, agregando ciertos datos, ¿verdad? Que son cosas que ahora como R4 tenés tiempo para leer, que capaz como R2 no tuviste tiempo. Y entonces intentamos hacer esa transmisión verbal porque sabemos que el R1 y R2 no tienen tanto tiempo para ir a su casa a sentarse a leer. Sí, totalmente tenés mucha razón. ¿Y cómo es tu, cómo vos ves, Paloma, al Hospital Regional de Ciudad del Este en el sentido de investigación? ¿Ves que hay motivación para eso? ¿Hay incentivo o no tanto en medicina familiar? Y la verdad, como les comenté antes, cuando yo comencé no había. Desde el año pasado, a mitad del año más o menos, sí comenzamos a tener un acompañamiento, ¿verdad? Con los docentes de la UNE. Y desde este año que ya es obligatorio luego. Entonces sí, creo que vamos mejorando en eso. Realmente es un cambio muy bueno, ¿verdad? Porque de la facultad vos venís y chocas con una realidad y quieras o no, tenés que enfocarte también en eso, ¿verdad? En la parte de investigación. Sí, académica. Sí, ¿Tienen un espacio de tiempo para hacer eso? ¿Cómo tenemos funciona? en teoría cada 15, ¿verdad? Todos los sábados. Y de R1 es obligatorio y de R2 y R3 Es opcional. es opcional porque ya, como te digo, ya estábamos comenzando con nuestro trabajo de investigación y todo eso. Pero es algo muy bueno que se implementó. Hay incentivo, entonces Sí. hay espacio para eso. Desde este año, la UNE, vamos a decir que inició una nueva malla curricular con los residentes de primer año. Y para ellos es obligatorio cada 15 días ir a seminarios de investigación que se realizan en el hospital. Y es abierto para todas las especialidades. Y es opcional, si el R1, el R2, R3, R4 quieren irse, pueden irse. Eh, yo justamente estoy haciendo ahora lo que sería mi trabajo final de especialidad. Y yo ya le hablé al doctor que da las clases porque tengo que ir a mostrarle mi trabajo porque hay algunas cosas que no entiendo y quiero ajustar con él, ¿verdad? Eh, Ahora, como dice Paloma, ahora sí hay incentivo, ahora sí hay más ayuda, más tiempo. Inclusive yo creo que falta mucho más todavía. Pero ya comenzamos por algo que no había antes. ¿Cuáles son, según ustedes, la ventaja y la desventaja de hacer la residencia en el hospital regional en sus respectivas especialidades? La verdad que la ventaja es que como no somos tantos residentes, quieras o no, tenés mucho flujo de pacientes, te da mano, de R1 aprendes, no sé, a repetición, después ya vas entendiendo las cosas, pero aprendes, salís bien formado. Y la desventaja sería que como estamos en el interior, ¿verdad? Hay veces que no tenemos para hacerle un buen seguimiento al paciente y perdemos eso porque tenemos que derivarle, ¿verdad? A central. Más que nada eso, Infraestructura, entonces sería la sí, desventaja. porque por más que eh, tengamos, o sea, que sepamos qué hacer, no podemos hacer muchas veces mucho por el paciente acá. Porque no hay recursos. No hay recursos, lastimosamente. Sí. ¿Y en tu opinión? Y es exactamente lo mismo. O sea, por más que nosotros tenemos los conocimientos y tenemos la capacidad de repente dar un pasito más, siempre hay algo que te traba. Por ejemplo, en gineco realmente hay dos cosas que sí son una falencia para la formación en gineco. Primero, nosotros no contamos con un servicio de perinatología, que no contamos con un servicio de salud fetal que haga ciertos estudios de salud fetal que son realmente básicos. ¿Sí? Entonces, por ese lado, la parte de salud fetal queda un poco más a la teoría. ¿Sí? No contamos, por ejemplo, en una rotación de salud fetal, uno debería ver ecografía, debería hacer perfil físico fetal, evaluar eso con las pacientes. Yo sé que en los hospitales de central hay, pero acá no contamos con eso y tenemos que manejarnos con de repente consultorios privados, de otros ginecólogos, perinatólogos que tienen sus consultorios y tienen que derivar a la paciente con ese médico para que le haga el estudio. Sí, cabe destacar que la mayoría de los médicos acá que hacen de repente ecografías o estudios de salud fetal tienen muy en cuenta los precios sociales para los pacientes del hospital.
no es que te va a cobrar 400.000 por una ecografía, de repente bajan a 100.000 su costo para que puedan Acceder. acceder las pacientes, porque realmente no tenemos. Otra cosa sería lo que es la histeroscopía, ¿verdad? Que también se utiliza para evaluar pacientes ginecológicas, y eso es otra cosa que no tenemos acá, un servicio de histeroscopía o de laparoscopía ginecológica, en el cual nosotros podamos aprender eso. Eh, sí, depende mucho también de cada uno, porque personalmente yo sí me fui a hacer una rotación de salud fetal. Ahora estamos en un proyecto justamente con el doctor Casartelli, el que es jefe de docencia del hospital. Estamos en un proyecto para poder conseguir un convenio de rotación externa para poder rotar por el servicio de salud fetal en hospitales de la capital, ¿verdad? Para poder suplir eso. Dios quiere, antes que termine el año, vamos a poder tener ya ese convenio cerrado. ¿Para qué? Para que los residentes que vienen después de mí puedan realmente acceder a lo que a mí me costó realmente poder Poder acceder, poder ¿verdad? hacer. Y que otros residentes ni siquiera pudieron hacerlo, ¿verdad? Exactamente. Eso sería realmente buenísimo para el hospital, un cambio Sí. muy importante y necesario. Ojalá que se dé. Y contanos cómo fue esta rotación externa que hiciste. Bueno, Y cómo y dónde y todos los detalles. bueno, eh, todo empezó en un congreso en Asunción, en el cual yo le vi a todos los expositores y todos decían así, Fellow Hospital tal cosa de Madrid, Fellow Hospital tal cosa de Barcelona, Fellow del Reino Unido. Y yo decía, hija de mil. ¿Y será que es tan difícil hacer eso? Y me puse a investigar. Y ahí descubrí que el gobierno de España tiene un convenio de intercambio cultural con Paraguay, no solo en el ámbito de medicina, sino en todos los ámbitos universitarios, y que en el ámbito médico te permiten ir hasta por un año a hacer una pasantía, ¿sí? Ellos le llaman, bueno, se me fue el nombre. Entonces, lo que yo hice fue, me puse a investigar online, había unos formularios que llenar y me puse a ver qué me pedían y no me pedían nada. Me pedían mi título de médico, una constancia de que soy residente, que tenía que firmar solo mi jefe de servicio, ni siquiera era así que se tiene que firmar el Ministerio de Salud o algo así. Entonces, Híjole. y unas vacunas y demás. Luego vi que decía Conarem, y hay mucha gente que no sabe, pero Conarem te permite irte a hacer rotaciones externas en el extranjero y hasta por 2 meses con goce de sueldo. Te puedes quedar hasta un año, pero solo 2 meses con goce de sueldo. Entonces yo aproveché que había esa oportunidad, que el gobierno de España te da también la oportunidad de intercambio, y me puse en contacto con un hospital de allá, un hospital que es referente en salud fetal en el sur de España. Entonces yo me fui al Hospital Materno Infantil de Málaga a hacer 3 meses una pasantía de salud fetal, en el cual hice ecografías morfológicas, hice ecografías de marcadores cromosómicos, eh, ecografía Doppler, pesquisa de lo que es restricción de crecimiento intrauterino, diagnóstico de malformaciones fetales, todo lo que es diagnóstico genético. Yo pude hacer ahí procedimientos como la amniocentesis, que es punzar y sacar un poquito de líquido amniótico para un estudio genético o estudio de laboratorio, biopsias de placenta, ¿verdad? Una biopsia corial que se hace eh, con el fetito vivo, ¿verdad? A las 11 12 semanas de gestación. Entonces, esas son cosas que realmente a mí me duele que mis compañeros no hayan podido acceder a lo mismo, y eso es lo que a mí me lleva ahora a enfocarme a querer hacer una subespecialidad en perinatología. Eh, yo logré suplir esa falencia que teníamos en el hospital con esto, pero costó mucho, ¿verdad? Fue Tanto un caso aislado, ¿verdad? económicamente, claro, tanto económicamente como emocionalmente, ¿verdad? No es raro viajar a otro país, ¿verdad? Yo me fui 3 meses a España, junio, julio, agosto. Estaba en una ciudad en la playa en pleno verano. De repente fue muy sufrido para mí. Mentira, esto es sarcasmo. Realmente aproveché la oportunidad para divertirme, conocer una nueva cultura, hacer buenos amigos. Yo me mantengo siempre en contacto con mi tutor de España, el doctor Navarro.
le envío de repente trabajos que yo hago, reportes de casos clínicos, le envío casos que no entiendo, de repente nos ayuda con ciertos diagnósticos, ¿verdad? Entonces, nada, para mí fue una experiencia enriquecedora, para mí me abrió un nuevo paradigma y me, me ayudó a decidir qué quiero ser en el futuro, ¿verdad? O sea, qué lado de la ginecología me quiero ir. Porque como hablamos, hay un abanico de Sí, posibilidades tiene y tantas ahora aristas. yo, gracias a esa experiencia, yo me decidí en que lo que realmente quiero hacer es salud fetal. Qué genial. ¿Y o sea, cómo se consigue el convenio este? Simplemente presentando los papeles y hablando con el hospital directamente. Sí, la gente en el hospital realmente está muy predispuesta a ayudarme. Eh, la parte en España es súper fácil. Agarrar, juntar los papeles que te pide, que son como 6 7 cositas. La mayoría ya tenés luego cuando terminas la facultad, de repente tu título, certificado de estudios, tarjeta de vacunación. Te piden que pagues un seguro seguro profesional, que de mala praxis sería. Y te piden alguna que otra cosita, tipo una declaración jurada de que no estás metido en un proceso legal y esas cosas. Y eso es, agarras, te vas a la embajada, presentas ahí tus papeles y listo, excelente, muchas gracias, ¿verdad? Y te avisan así 2 meses después, te avisan si te aceptan o no, pero casi siempre sí aceptan. Y luego sí es más burocrático el proceso para Conarem. Ahí sí te piden la carta de aceptación del hospital, que tenés que presentar mínimo 30 días antes de tu fecha de partida. Eso, por ejemplo, para mí fue, pues yo estaba esperando la carta de aceptación y no me llegaba, no me llegaba, no me llegaba. Y me llegó así 35 días antes de mi vuelo. Yo ya tenía mi pasaje y todo tenía que irme. Y me llegó la carta de aceptación, metí por dirección médica del hospital y ellos se encargaron de hacer llegar esa nota a lo que es la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a hacer llegar esa nota a lo que es la dirección de CONAREM y demás. O sea, sí hay que hacer un seguimiento, sí tienes que ir preguntando, pero ellos se encargan de hacer todo eso. Y sí tenés que tener un apoyo de tu servicio y de tu hospital también para todo eso. Sí, O sea, te tienen que dar permiso tienen que dar permiso, que es lo importante, pero eh, yo no conozco ningún médico que realmente sea tan malo como para poder bloquearte la oportunidad de de ir a aprender aprender. más. Y Claro. traer eso al servicio, ¿verdad? Claro. Que es, al fin y al cabo termina siendo bueno para el servicio, para los pacientes, porque aprendes muchas cosas. Como el caso este que tuvieron y diagnosticaron gracias a que... Claro, o sea, nosotros hace unos meses tuvimos un caso que nosotros hicimos el primer diagnóstico en Paraguay. No voy a contar mucho porque ese va para el Congreso de Gineco del mes que viene. Spoiler. Entonces, Spoiler. no vamos a hacer spoilers, pero sí logramos hacer el diagnóstico de un síndrome que antes no se había diagnosticado en el país, que se ve en un caso de un hidrofetal severo. Y era porque teníamos imágenes raras que no solíamos ver. O sea, teníamos una paciente con un hidrofetal no autoinmune que de repente se presenta muy raras veces y sacamos las imágenes con el ecógrafo. Y yo le envié a mi tutor de España, me hizo 2 3 preguntas y me dijo, estás delante de un síndrome muy raro y me envió ahí los artículos que tenía que leer y demás. Entonces, eso es algo que enriqueció al servicio y enriqueció la ciencia del Paraguay. Claro, les abrió puertas. Qué interesante, realmente Es muy, buenísimo. muy importante mencionar eso porque sinceramente hay mucha gente que no sabe, No, que no maneja ese tipo. Si la gente no sabe cuánto dura la residencia, imagínate que se puede ir a España o a otros países. Y Claro. en toda España es eso o con unos En hospitales toda así. España, en toda España. sí, vos sabés que tipo ellos te dan la facilidad de que cualquier hospital luego tiene su página. Entonces vos entras y te sale qué especialidad podés ir a rotar por ahí, siendo vos extranjero, y qué Tienen, documentos sí. tenés que presentar. Y envías todo online. Lo que sí tienen que ser hospitales con residentes. Eso sí, no va a ir a un hospital que no tenga residentes. Después, no todos los hospitales son hospitales de escuela. Y tienen que ser un hospital de escuela avalado por una universidad, ¿verdad? Pero, nada, hay muchísimas opciones. Hay muchísimas opciones. Wow, realmente, Genial. qué lindo. Eso es muy también inspirador para los chicos porque les ven como personas donde quieren llegar, ¿verdad? Quiero hacer esa especialidad y además de eso, tener esta oportunidad es buenísimo para todos. Y esto se puede hacer en cualquier especialidad, me imagino, no Sí, solamente en especialidad. gineco. porque yo tengo otros compañeros, ¿verdad? Que eran de la facultad, que por ejemplo
fueron a Argentina. Ahora tengo un residente que es R2, que él está viendo para ir a México. Él es mexicano. Entonces, el tipo, él va a ver una rotación en México. Y se puede también. O sea, tipo, es averiguar nomás. En todo el mundo tienen programas de pasantías. Todo el mundo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en Argentina, para la gente que hace gineco, porque capaz algunos residentes también ven el programa. Ujú. Sí. Para ustedes, chicos que hacen gineco, hola, para ustedes que hacen gineco y no pueden irse a España, de repente es muy caro, el Hospital Austral de Buenos Aires, el Hospital Italiano de Buenos Aires, ellos tienen muy buenos programas de pasantías. Por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires tiene un programa de salud fetal impresionante. El Austral tiene un programa de laparoscopía ginecológica increíble. Y es acá un paso. ¿Sí? Puede ir de colectivo, puede ir en auto, puede ir en avión. Ahora con la devaluación del peso no conviene más otra vez. Sí. Entonces, yo tuve la oportunidad de irme a España y para mí fue increíble. Pero si tenés oportunidad, si sos brasilero, tenés oportunidad de irte a Brasil, cerca de tu casa. Si sos mexicano, tenés oportunidad de irte a México, cerca de tu familia, 2, 3 meses. Yo creo que es una oportunidad que no tienen que desaprovechar porque te abre un paradigma totalmente nuevo. Sí, te abre puertas, te abre la mente, me imagino que... O sea, tipo, queremos o no. En Argentina o en Brasil, lo malo ya están a años luz de muchas cosas. Entonces, Sí, vos venís con otra mentalidad. así es. Bueno, y volviendo a los inicios, ¿cómo fue para ustedes prepararla con Arem? ¿En algún momento se vieron acá, así 4 años después, ya casi especialistas? ¿Tuvieron miedo de hacer el examen? ¿Cómo fue para vos, Paloma, el periodo de preparación? Justo estábamos hablando la vez pasada. Que, Dios mío, no sé. Vos sentís que el peor día de tu vida cuando se reunir con arena, ese miedo que tenés. Bueno, meses antes, luego ya, ¿verdad? Pero sí, yo por ejemplo, estudio sola y cuesta mucho. Cuesta mucho. Porque no, si no tenés así algo que te, o sea, alguien que te controle o con quien estudiar, cuesta mucho. Porque son tantas cosas que vos tenés que estudiar, no sabes ni qué leer todo, ¿verdad? Las No sabes por dudas. dónde comenzar ni qué seguir, cuesta mucho, ¿verdad? Pero se puede. Sí, a pesar de que las dudas te invadan, después al Sí, final todo vale la aparte, o pena. sea, tipo, es una mezcla de todo, ¿verdad? Tenés miedo, no sabes ni cómo estudiar, no sabes ni en qué enfocarte, tenés que estudiar todo otra vez, Sí. Y en poco tiempo también, poco ¿verdad? tiempo. Bueno, yo creo que ustedes me conocen personalmente, yo soy una persona demasiado chill. Y yo estudiaba con 2 compañeros de facultad. Eh, yo primeramente no quería rendir con EREM. Yo estudié un año, estudié alemán porque quería irme a Alemania. Y luego vino mi queridísimo amigo coronavirus. Ujú. Y ahí tipo fue bueno, mi papá me dijo, por favor, no rendí con EREM, mi hijo. No, vamos a esperar un año más. Y yo, bueno, voy a rendirle. Porque justo se habían cerrado los colegios médicos de Alemania. Entonces dije, bueno, voy a rendir. Que es lo que tanto, si llego a ingresar, bueno, y si no, no. Eh, yo nunca fui una persona extremadamente estudiosa en la facultad. Tipo, siempre tuve la mentalidad de que para mí la facultad tenía que ser como un paseo, ¿verdad? Algo donde adquirir conocimientos, pero tampoco desvivirme por eso, tipo hacer a la par mi vida siempre. Y cuando empecé a estudiar para Conarem fue lo mismo. Tipo, yo empecé a estudiar en modo chill, en el que estudiaba a partir del mediodía, estudiaba toda la tarde, en la mañana hacía otras cosas y demás. Sí, yo le tengo mi corazón siempre a mis 2 compañeros de estudio que no aguantamos, creo que habremos estudiado así en serio 4 o 5 meses que vivimos en casa de uno del Estudiando. otro y realmente le voy a tener siempre en mi corazón, por más que lastimosamente ellos no llegaron a ingresar a una residencia. Eh, yo sé que siempre vamos a recordar esos buenos momentos que pasamos juntos, esas peleas de cocinar de repente lo que había más en la heladera. Y yo creo que estudiar para Conarem es una fase en la vida para no saltarse. ¿Por qué? Porque primero luego te vincula con nuevos conocimientos, a la par que vos estudias, te das cuenta de realmente qué te gusta, ¿verdad? Porque yo personalmente, yo dije, yo no voy a estudiar clínica médica.
y yo no estudié clínica médica, ¿verdad? Entonces dije, bueno, yo voy a concentrarme en estudiar cirugía, gineco y pediatría, ¿verdad? Y luego, lo que peor rendí, por ejemplo, fue lo que no estudié, obviamente. Y a mí pediatría me gustaba muchísimo. Pediatría me encantaba estudiar pediatría. Lo que mejor rendí en mi año fue pediatría. Pero yo sabía que pediatría no era una especialidad para mí. Y te ayuda a conectar con las diferentes especialidades. Pero sí, ese momento que vas a rendir es un plazo lancito y al examen. Yo era todo lo contrario, era súper estresada. Encima yo empecé a estudiar y tipo, creo que un mes y medio, pero ahí me quedé con una materia nomás. Y después, Dios mío, ya llega todo. Y quería leer todo lo que había y me empecé a desesperar. Tipo, Es Un clásico. vos miras así la fecha y Dios mío, cada vez falta menos y me falta muchísimo. Pero no, para mí no fue fácil. No, tampoco fue fácil, pero o sea, mi recomendación para los chicos sería no estresarse. ¿Sí? Y su recomendación es estresarse. Háganle caso a quien quiera. Cada uno tiene su forma de ver la vida y su forma de afrontar estas. Sí, este tipo de desafíos. Pero yo creo que al final, a pesar del miedo y de todas las dudas, vale la pena porque Sí, la satisfacción es única, ¿verdad? De estar en la especialidad que siempre quisiste, me imagino. Lo que sí es que no hagan caso de todo lo que dice la gente. Eh, Así, mucha gente le va a decir, es el peor examen de mi vida. Mucha gente les va a decir, jamás quiero volver a rendir eso. Y hay mucha gente que realmente queda traumada con ese examen. Yo tengo amigos personalmente que les llegó a traumar y a decepcionar muchísimo el examen, ¿sí? Si no llegan a pasar el examen, eso no significa que no son buenos médicos, que no pueden ser buenos médicos, pero yo no quiero que eso le haga de repente decaer y decir, ya no voy a más a estudiar, no. Yo creo que es tipo un tironcito de oreja para decir, bueno, yo puedo un poquito más, ¿verdad? Puedo dar un poquito más. No hay una sola forma de estudiar. Cada uno tiene que encontrar la forma Que de se estudiar de ajuste. cada uno. el tema es que vos salís de la facultad y si vos, en mi caso, por ejemplo, yo estudiaba sola, yo no sabía ni qué estudiar, yo leía todo, tipo, esas letras chiquititas, eso me fue preguntando. Entonces yo marcaba y hacía mi resumen y mi resumen era más largo que el libro, pero al final, muy diferente es cómo se enfoca. Tipo, Eh, las preguntas al final son medio básicas y vos te Sí, enfocabas en otra cosa. a veces uno pierde un poco la dirección, Sí, ¿verdad? Y complementando lo que dijiste, Gonzalo, compartimos demasiado ese pensamiento todos en Conarunning, porque el proceso no tiene por qué ser un mártir, ¿verdad? O sea, no tiene Sí. por qué ser horrible y no tenés por qué sufrir tanto todos los meses, sino utilizar ese tiempo como un momento de mejorar, de aprender, sí. y sin pensar tanto en el examen. Yo creo que esa es una de las mayores. Yo creo que requiere muchísimo esfuerzo, pero no necesariamente sufrimiento. O sea, te tenés que entregar y vas a tener que renunciar por un momento a muchas cosas, pero podés aprovechar ese momento para aprender y crecer y pase lo que pase, llevar eso a un lugar de aprendizaje, ¿verdad? Sí, y lo mejor de todo ahora es que para las personas que se desesperaban como Paloma, que se desesperan como Paloma, Sí. ya no se van a preocupar porque te voy a contar. Nuestra plataforma te organiza absolutamente todo. En la plataforma ya está. ¿Qué vas a estudiar de lunes a lunes? ¿Qué vas a repasar? ¿Qué tenés que ver más? Aparte es personalizado, ¿verdad, Lifa? Sí, así mismo, es personalizado, o sea, detecta qué te falta estudiar más y qué podés esperar un poquito más para volver a repasar. Y además cada entrenador, o sea, cada Kona Trainer ya digiere la información, lee todo el capítulo para que puedas vos tener una mejor orientación sobre qué vale la pena y qué no vale la pena. Tan feliz le íbamos a hacer a Paloma. Llegamos un poquito Tarde. tarde. Yo leí todo el libro Un de poco Waldo. tarde, sí. Bueno, entonces esto es algo que realmente va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Estamos con inscripciones Así abiertas. mismo, inscripciones abiertas hasta el 28 de septiembre. Bien. Para finalizar, cuéntenos, pásenle un mensaje a los chicos, empezando por vos, Paloma, ¿qué le dirías a tu voz de hace unos años o a la persona que ahora quiere hacer medicina familiar y que está así estresada por el examen? Que, que no se estrese, que no era tanto así como yo pensaba, ¿verdad? Obviamente que todo lo más luego en la vida tiene su pro y su contra, pero que vale la pena.
vale la pena todo lo que pasamos, ¿verdad? En el ámbito de la salud. Porque por más que en el país luego tengamos una falencia muy grande en ese ámbito, te reconforta mucho ayudarle a otras personas. La satisfacción es Sí, grande. sí, vale la pena y de repente vos decís, ah, bueno, todo esto sufrí, pero te llena ahí un poquito el corazón. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Bueno, y Viendo la cámara, Sí, Gonzalo, quiero- que quiero viendo hablar- la cámara. Es muy diferente, creo, así, tipo muy médico de familia, ya es eso. yo realmente quiero enviarle un mensaje a Gonzalo de hace 4 años Sí. y es gracias, realmente gracias, porque todo lo que hizo ese Gonzalo de hace 4 años es lo que me convirtió en lo que soy hoy y me abrió tantas puertas y yo sé que me va a seguir abriendo. A los chicos que están en la misma situación en la que yo estuve, no tengan miedo. En ese momento de elegir la plaza, no tengan miedo. La decisión que vayan a tomar, Que te diga tu corazón. hagan lo que les da tu corazón. Realmente déjense llevar. Intenten salir de su zona de confort. Porque eso realmente les va a preparar para lo que es realmente la vida. La vida médica, ¿verdad? Muchísimas gracias. Qué linda velada, qué linda tardecita noche. Sí. Pudimos aprender mucho de ustedes. Estoy 100% segura de que van a ser fuente de inspiración para muchos runners también, que están en la misma situación que estuvieron ustedes hace algunos años. Muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Sí, Gracias. estamos muy contentos. Muchas gracias Gracias por a su ustedes. tiempo, por su carisma y por ayudarnos a nosotros y sin duda van a ser de ayuda también para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Realmente muchísimas felicidades por todo lo que están haciendo. Sí, Porque súper realmente admirable. nosotros estudiamos para CONAREM, o sea, yo personalmente con esas copias de 8000 folletos de que heredaste luego de tu amigo que rendía hace 4 años. Entonces, yo creo que la oportunidad, la accesibilidad que ustedes le están dando a los jóvenes Sí. hoy en día es algo que realmente a todos nos hubiera gustado tener. Sí, y personalmente nosotros le conocemos también a las chicas y vale la pena. Sí, son luces. Ah, Gracias, muchas gracias. gracias. Gracias Bueno, de verdad. nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.